Buenos días, queridos niños. En esta oportunidad, volviéndonos a reencontrar para continuar con el trabajo del curso de comunicación, vamos a ver entonces el tema del fichaje. No sin antes recordarles que conforme vamos desarrollando el compendio, vamos a nosotros trabajar las prácticas en el mismo compendio. Es así entonces que cuando se haga la revisión necesaria de los materiales, vamos a poder ver los compendios. Va a ser la principal herramienta en la cual vamos a realizar el trabajo. Por lo tanto, se les pide poder desarrollarlo. El tema entonces es el fichaje, lo cual debemos empezar a conocer pensando qué es el fichaje. Nosotros conocemos como fichaje a la técnica mediante la cual podemos recopilar y extraer información de los diversos libros que vamos leyendo. Por eso nos dice, es una técnica que sirve para recopilar. ¿Qué es recopilar? Sacar información. Recopilar o extraer información, datos importantes de los diversos textos que uno va leyendo. Estos textos pueden ser libros, revistas, periódicos, inclusive del internet, etc. Ahora, ¿para qué sirven? Sirven para poder realizar un trabajo objetivo, es decir, un trabajo real, no algo fantasioso, sino algo real, un trabajo real, para poder tener información real y a la vez hacer un trabajo ordenado. Entonces, en breves palabras, es una técnica de recopilación para sacar información importante de libros, revistas, y nos sirve para poder hacer un trabajo objetivo y ordenado. Y aquí tenemos un ejemplo de ficha. Estas fichas las podemos comprar en las librerías o también las podemos hacer de una hoja bond, partiéndola por la mitad, podemos hacer nuestra ficha. Mayormente tiene esas dimensiones. Tiene las dimensiones de 15 centímetros de largo de esta parte y de altura aproximadamente tiene alrededor de 13, 14 también. Por eso es aproximadamente un rectángulo. Entonces, de una jabón mayormente salen dos fichitas partidas por la mitad. Con esta información, sabiendo que la ficha es un papel en el cual o un cartón rectangular en el cual ponemos la información importante de libros, de revistas, vamos a empezar a conocer los principales tipos de ficha. Podemos observar entonces que se clasifican en dos tipos. Tenemos las fichas de registro y las fichas de investigación. Las fichas de registro son aquellas que nos sirven para poder escribir la información que tienen los libros. Vamos a colocar datos que tienen los libros. La ficha que utilizamos para hacer registro se llama ficha bibliográfica. En cambio, las fichas de investigación son aquellas que vamos a utilizar para poder hacer la investigación de un problema, analizar el problema y poder obtener alguna posible solución. En este caso se utilizan fichas textuales y fichas de comentario. Entonces, ¿qué son las fichas bibliográficas, fichas de registro? Son aquellas en las cuales vamos a poner datos como el nombre del autor, el título de la obra, la editorial es la empresa que ha hecho este libro, la cantidad de páginas que tiene y el año en el cual se ha publicado. En cambio, para una ficha textual, fichas de investigación, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya vamos a colocar la información que dice en el libro. Es decir, vamos a copiar igualito textualmente, es decir, igual las palabras del autor. Vamos a copiar alguna parte del libro que no sea importante, que queremos recordar. Y siempre se hace la copia entre comillas. La ficha de comentario entonces también es muy parecida a la textual en cuanto al formato, solo que aquí en vez de copiar textualmente las palabras que dice el autor, aquí vamos a colocar nuestra opinión o nuestra crítica.
Entonces se va a redactar nuestras ideas haciendo una crítica. Vamos a poner lo que nos pareció el libro, una crítica de lo que hemos leído en forma breve. Entonces, recordando, la ficha bibliográfica nos trae la información que tiene el libro, como su autor, el título, la página, la editorial y el año en el que ha sido publicado. En cambio, en la textual colocamos una parte del texto que nos haya gustado y en la ficha del comentario la opinión que tenemos del texto que hemos leído. Para poder entonces conocer un poco más, vamos a precisar cada una de las fichas. Aquí nos repiten en la ficha bibliográfica, van datos como el título, el autor y el año de publicación. Entonces nosotros vamos a conocer esto a través de un ejemplo. Acá tenemos una ficha bibliográfica, también la tenemos en el compendio. Nos dice Ciro Alegría, Los perros hambrientos, Buenos Aires, Editorial Losada y el año de publicación 1980. PP es la abreviatura de páginas, cantidad de páginas 198. Entonces, colocándole sus elementos, vemos primero que en su estructura siempre hay el nombre y el apellido del autor. Se empieza por el apellido del autor y de ahí se escribe el nombre. También tenemos el título de la obra. También tenemos el lugar de publicación, la ciudad y el país. También tenemos la editorial y tenemos el año de publicación. Finalmente, es opcional, no siempre se coloca, es el número de página consultada. Muchas veces vamos a colocar la cantidad de páginas que tiene el texto que hemos consultado. Entonces, conociendo la estructura, las partes que debe tener una ficha bibliográfica, vamos a nosotros poder reconocerla. Entonces aquí tenemos nuestra misma ficha y reconocemos sus partes. Alegría Ciro. ¿Qué vendría a ser entonces? Claro, viene a ser el nombre del autor. Los perros hambrientos, ¿qué vendrían a ser? El título de la obra. Buenos Aires, ¿qué vendría a ser? El lugar. Editorial Osada, la editorial. Y 1980, el año, que también está escrito allí. Por último, PP significaba la cantidad o la página de la información, página del libro, cuántas páginas tiene. Esta es la estructura de una ficha bibliográfica. Ahora, aprenderemos a hacer una ficha textual. En la ficha textual, ¿qué hacemos? Aquí, recordando, se copia textualmente un fragmento, es decir, una parte del libro. Entonces, viendo su ejemplo, el texto que se ha leído es Perros tras el ganado. El texto que se ha copiado, entre comillas, esto muy importante, entre comillas se pone: cuando la antuca llevó su pequeño rebaño a las alturas, observó cómo, por la falta de lluvia, el paisaje se iba transformando de verde tenue a amarillo marchito. Esta parte le gustó a la persona que iba leyendo e hizo su ficha textual. Después yo de poner el texto que me ha parecido atractivo, de copiarlo, siempre pongo el nombre del autor, pongo el título del libro y la página en la cual encuentro este fragmento. Pues no nos olvidemos, vamos a ver su estructura. Título del texto, vamos identificando fragmento del texto, nombre del autor, título general de la obra o libro, el número de página de donde saqué la información y finalmente acá vamos a identificar sus partes. Perros tras el ganado, ¿qué será? El título del texto, correcto. Lo que está entre comillas, ¿qué vendría a ser? Ya habíamos visto, es el fragmento del texto. Finalmente, Alegría Ciro, que venía a ser el nombre del autor. Los perros hambrientos, que viene a ser el título general del libro. Y acá es bueno diferenciar ese detalle. Perros tras el ganado es el título del texto. Sabemos que cuando nosotros leemos algo, probablemente van a haber varios subtítulos. Entonces, este texto específico
viene de este cuentito, Perros tras el ganado. Pero aquí abajo yo voy a poner dónde he encontrado este texto. Ah, en el libro de Ciro Alegría, que lleva por título Los perros hambrientos. ¿Ve? Entonces, ¿en qué página? Ah, en la página 14, número de página. De esta manera yo puedo tener una información clara para que la persona que también quiera buscar esta frase en el libro lo pueda encontrar rápidamente. Va a buscar el libro Los perros hambrientos, buscará el número de página, en la página 14, el texto que lleva por título Perros tras el ganado, y en esa parte encontrará esta frase. Muy bien, estas son las partes de una ficha textual. Finalmente, realizamos la explicación de la ficha de comentario. En la ficha de comentario se escribe la opinión personal que tiene el lector sobre el texto leído. No nos olvidemos, aquí ponemos nuestra opinión. ¿Qué nos pareció esa lectura que hemos hecho? Entonces, tenemos el título. De igual manera, Perros tras el ganado, el cuento que acabamos de analizar. ¿Cuál es la estructura? Va el título del texto, que vamos identificando, la opinión sobre el texto leído. Ciro Alegría, uno de los mejores exponentes indigenistas, representa una forma de ver, sentir y comprender el mundo mágico del hombre andino. Esa es la opinión que tiene la persona que ha leído. Y en la parte de abajo, como un apunte extra, siempre se coloca el nombre del autor para saber de qué texto hemos sacado esta información. Se coloca el título general de la obra o libro, la editorial, el lugar de publicación, en este caso lugar de publicación primero, la editorial, son los elementos que debemos tener en cuenta en la ficha de comentario. Estos elementos en la parte de abajo, para que la persona que lea nuestra ficha sepa dónde puede encontrar este texto, esta información. Entonces, finalmente, hacemos nuestra identificación de las partes. Perros tras el ganado, que es el título del texto. Ciro Alegría, uno de los mejores exponentes indigenistas, representa una forma de ver, sentir y comprender el mundo mágico del hombre andino que será, claro que sí, la opinión del autor. Alegría Ciro, sabemos bien que es el nombre del autor. Los perros hambrientos es el título general del libro. Ya hemos diferenciado título de texto y título general. Buenos Aires, el lugar de publicación, y Editorial Osada, el nombre de la empresa. Ahora, pero profesor, ¿dónde voy a encontrar la editorial? Y en muchos casos el año de publicación. En la segunda página de la mayoría de libros encontramos la editorial. Dice, este texto se terminó de imprimir en la ciudad de Huancayo, en la editorial, y aparece su nombre, el año tal, y nos dice primera edición, segunda edición. También es importante el número de edición. Muy bien, entonces de esta manera hemos desarrollado las tres principales fichas. Le pedimos a todos los estudiantes el poder desarrollar la práctica y tener una información de resumen en su cuaderno, que es muy importante para cuando volvamos a encontrarnos y poder hacer la revisión de la misma. Solamente me queda desearles que sigan adelante. Cada día nosotros podemos hacerlo mejor. Yo sé que tú puedes hacerlo mejor y harás un mejor trabajo cada día. Que tengas un muy bonito día.